buenas tardes para los que apenas nos había saludado. Tenía algunos días que no veía por aquí a Yamilet, qué bueno que está de nuevo aquí acompañando. Hoy estamos dispuestos a estudiar una faceta interesante que tiene que ver con un terreno en el que yo me les voy a meter al rancho a ustedes. ¿Cómo así? Hoy tenemos que hablar sobre la educación eh, de los hijos. Yo actualmente todavía no soy padre. Entonces, usted dirá, pastor, ¿qué me puede enseñar a mí si yo ya tengo 25 hijos y ya he educado bien? Yo no pretendo hablarles desde el punto de vista práctico porque no tendría cómo hacerlo. Yo obviamente voy a tratar de abordar elementos prácticos, pero todos presentados a partir de la Biblia, de la palabra de Dios. Y el tema, yo no sé si nos alcanza a cubrir el tiempo hoy. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar o cómo podemos alcanzar a cubrir las principales eh, facetas de esta obra. Nosotros deberíamos empezar el estudio de este elemento comprendiendo que primero la importancia de la labor que vamos a estudiar hoy. No es posible sobreestimar el valor incalculable de la educación correcta sobre la vida de una persona. La Biblia misma entiende el papel predominante que tiene los padres a nivel funcional sobre el desarrollo del carácter del hijo y en cierta medida en la determinación del destino de su salvación. ¿Cómo así? Sí, en cierto sentido la Biblia vislumbra que una buena educación coloca los fundamentos elementales para una toma de decisión a favor del cielo de manera correcta. Aunque no es una regla, es decir, es probable que haya hijos de buenos padres que tomen decisiones equivocadas. Por regla general es mucho más difícil que una persona que se cría en un hogar sólido, con buenos fundamentos educativos, finalmente elija el camino contrario. Es complejo, es muy difícil. Algunos toman el texto de Proverbios capítulo 22, incluso el N. de White también lo hace en algunas ocasiones. En el versículo 6, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, capítulo 6 ha sido citado de manera frecuente como el fundamento básico de la educación cristiana, adventista. Correcto. Sin embargo, el texto parece apuntar a una dirección interesante. Realmente tiene dos formas de ser comprendido, ambas son igualmente válidas. La primera ocurre en el capítulo 22, versículo 6, cuando se lee y se entiende que dice que instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. Hay varias maneras de entender el pasaje. Hay discusión teológica y bíblica acerca del significado concreto del pasaje. La idea más común que las personas tienen es cuando usted se esfuerza por educar al muchacho en los senderos y en los caminos de Dios durante las primeras partes de su vida, aun cuando se aparte, finalmente él volverá a la iglesia. Eso es lo que normalmente las personas tratan de ver en el pasaje. Algunas veces les he dicho que algunos autores hasta lo han considerado de esa manera, lo han utilizado de esa forma. Sin embargo, el capítulo 22, versículo 6 parece ir en otra línea. No estoy diciendo que no sea correcta esa interpretación, estoy diciendo que hay dos ideas adicionales que el texto nos ofrece. El libro de Proverbios es un libro
por excelencia para hablar de la educación y del papel tanto de los hijos como de los padres. Ahorita yo espero que toquemos algunos aspectos dignos del tiempo. Pero por lo menos yo quisiera empezar diciendo en este versículo que deberíamos determinar una cosa. ¿Qué significa en su camino? La primera frase del capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. Entonces, la interpretación ha sido, la más frecuente, es su camino se refiere al camino de Dios. ¿Es eso correcto? Es una de las posibilidades. Pero la otra posibilidad también es entenderlo como el propio desarrollo del muchacho. Es decir, en este sentido estaría hablando de la predisposición que él tiene, de los talentos, de las habilidades. Instruir al niño en su camino significa descubrir cuáles son las habilidades que éste tiene y estimularlas para que las pueda desarrollar de una manera adecuada. Ambas ideas permanecen, hombre, digámoslo en términos claros. No solo se trata de instruir al joven o al niño en el sendero divino, sino también se trata de un proceso de descubrimiento. En ese sentido, la educación del padre debe ser no solo instructiva, sino también investigativa. ¿Cómo se dice investigativa? No se trata solo de decirle al muchacho cómo debe comportarse o cómo debe ser. También se trata de descubrir cuáles son las habilidades y herramientas que él tiene en sí mismo y que pueden guiarle en el sendero de la vida. Observe que es una doble función. Es tanto instructiva, de eso lo haremos en un momento, y como investigativa, como observadora. Entonces, aquí ya ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero primero quisiera decirle que esas dos facetas cumplen esencialmente lo que nosotros comprendemos como educación correcta o educación cristiana. No se trata solo de las fases teóricas, las enseñanzas. Esa fase es normalmente a la que nosotros aludimos cuando hablamos de educación. Siempre estamos pensando en nuestra cabeza por nuestro modelo educativo, siempre estamos con la cabeza aquí, el instructor, el maestro, los alumnos, el hombre habla y las personas escuchan, ellos hacen caso. Esa es la idea básica que la mayor parte de las personas tienen de educación. Pero en la Biblia el proceso de educación es un proceso mucho más dinámico. No solo se trata de instrucciones, ciertamente las contiene. Quiero aclarar, porque ahorita yo les voy a decir un poquito más de por qué les digo eso. Contiene la educación cristiana la parte instructiva, por supuesto, desde luego. Pero a la vez también involucra o incluye una parte investigativa. También se requiere estudiar las propias afinidades y predisposiciones del muchacho. Entonces, de estos dos principios, de estos dos elementos que encontramos solo en la primera frase, ya tenemos una gran cantidad de cosas que decir. Hay una función que los padres deben cubrir al decir a los muchachos o al transmitir a los muchachos los valores y principios de la verdad, de la Biblia, de Dios. Esa función es irreemplazable. Comencemos por ahí. ¿Cómo es irreemplazable? Lo habitual en el esquema moderno es que la agitación de la economía, la búsqueda y la necesidad de cubrir todos los requerimientos de la vida, las necesidades que uno tiene, los compromisos económicos, los servicios, el apartamento, el arriendo, la comida, el gas, que el mueble, que el esto, que el computador, que usted tiene que todo eso hace parte de la vida, ¿no? Claro, nosotros no hemos añadido complicaciones, pero digamos que eso hace parte del centro de la experiencia. Eso lentamente, usted se ha dado cuenta, pero lentamente el enemigo ha hecho una labor de desplazamiento en la función laboral de tal forma que ahora la educación no está siendo cubierta en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, no por los padres, sino por otros elementos sustitutivos. No, escúcheme,
no aptos para esa labor, ni responsables delante de Dios por ese tema. Hablemos claro. A muchos muchachos hoy los educa la televisión. Así de fácil. Es la verdad. ¿Cuál es, cómo ellos aprenden a ver la vida, cómo ellos entienden el mundo? Está en gran parte modelado por lo que en las escenas televisivas se les muestra. No sé, La Rosa de Guadalupe, en nuestros tiempos, cuando existía eso, Padres e Hijos, y yo no sé qué cosa más. Las novelas, la competencia deportiva, el entretenimiento. Pero yo quiero decirle algo. La televisión, ni el computador, ni el celular saben educar muchachos. 1. 2. Ellos tampoco son entes responsables delante de Dios por la educación de ellos. Dios le dio fundamentalmente esa tarea al padre. ¿Sí o sí? Eso no se puede sacar. Delante de Dios y delante del contexto bíblico, los padres son los responsables en llevar a sus hijos a una comprensión mucho más profunda de Dios. Estamos hablando de la parte instructiva, por eso les decía que eso es irreemplazable. Si usted revisa en en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo, uno muy conocido, que también es forma parte del fundamento de la educación adventista, como nosotros la entendemos, en el capítulo capítulo 6, versículo 1, dice que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a tomar en posesión. A fin, versículo 2, de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que se prolonguen tus días. Dice que hay que cuidarlo, de ponerlo por obra, pero no solo eso, el versículo 6 añade el método que tendrían que utilizar. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, que estarán como frontales en tus ojos. Las escribes en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas estas figuras obviamente son figuras de lenguaje para hablar de la forma como debe abordarse la educación del muchacho y rodearlo de un ambiente espiritual. Entonces les decía que en primer lugar, en la parte instructiva, tenemos el aspecto de que es irreemplazable. Bueno, yo no quiero hacer sentir culpable a nadie, pero eso lo tengo que decir. Delante de Dios, el responsable por los muchachos es usted. Nadie más. No, pastor, es que no me ayudan. Tiene razón, la gente debería ayudarle. Pero usted es el responsable delante de Dios por sus hijos. No más nadie. No, lo que pasa es que, pastor, mis padres no me colaboran. O de pronto hay alguien allá que está diciendo, pero pastor, es que es una labor muy dura porque yo soy madre soltera o padre soltero. O tal vez yo tengo a mi cargo una persona o unos hijos que no son míos, que son de mis hijos y ellos no responden. Y usted ve dónde comienza a fracturarse la sociedad. La sociedad comienza a fracturarse cuando los padres omiten llevar la responsabilidad que les corresponde. No hay nadie más al que Dios vaya a llamar, excepto bajo ciertas circunstancias, claro, pero no hay nadie más al que Dios vaya a llamar, sino exclusivamente a los padres por la educación del niño. Es a ellos quien Dios en primer lugar tiene como responsables. Por supuesto, les decía, hay circunstancias, a veces los padres fallecen tristemente, a veces los padres están ausentes, pero es usted como padre y como madre el que tiene la primera línea de deber, de responsabilidad, el cargo para hacerlo. Escuche, ese proyecto usted no lo tiene que hacer solo, aun si usted es una madre
o padre soltero. Vuelvo y repito, el hecho de que usted de pronto no tenga el apoyo de la otra parte, de la contraparte, sea su esposo, sea su esposa, no significa que por eso Dios dice, bueno, como tú no tienes esposo, como tú no tienes esposa, entonces está bien, tú puedes dejar que él sea más sinvergüenza. No, 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 no. Dios quiere exactamente lo mismo. Así usted tenga que cumplir la función usted solo o esté en compañía con su pareja. Desde luego, ambos, si están en compañía con su pareja, ambos deberían cubrir esta función. Aquí añado una cosa más. Les estaba diciendo que aun cuando usted esté como madre soltera, usted no tiene que hacerlo necesariamente solo. ¿Por qué? Porque en primer lugar usted tiene el apoyo divino para hacerlo. La Biblia, y ustedes estudiaron conmigo esa parte, la Biblia ve a Dios como la fuente de autoridad. Ustedes saben quién colocó Dios en primer lugar sobre todas las cosas de autoridad, sobre los padres. ¿Dónde dice pastor eso? Usted no sabe que hay un mandamiento exclusivo que manda, autoriza y dice que los hijos tienen no la opción, no solo la bendición, no solo la posibilidad, tienen el mandato, la orden de honrar a padre y madre. Es decir, Dios confía esa autoridad en usted. Aquí llegamos a un segundo punto donde se fractura la sociedad. La primera cosa es, ¿por qué tenemos delincuencia? ¿Por qué tenemos drogadicción? ¿Por qué tenemos una avalancha tan terrible de cosas tan extrañas que uno dice, pero caramba, este mundo parecería que estuviera al borde de la locura? Gran parte de esa situación tiene su raíz en la ausencia de padres que modelen, que guíen, que muestren el camino. Y claro, el muchacho tiene que, él se va a educar, o sea, sí o sí, así sea que usted le dé o no le dé, él va a aprender. Ahora, ¿qué va a aprender? Eso es otro asunto. Pero sea que usted haga su trabajo, sea que no lo haga, igual el muchacho de algún lado va a agarrar. Eso se lo aseguro. Por eso le estaba diciendo que el primer aspecto que nosotros tenemos que entender es la responsabilidad que cae sobre el padre. Un segundo elemento de por qué esta situación la vemos, como la vemos, tiene su raíz en que las personas que debieran ser encargadas, ya hemos dicho, algunos de ellos no toman la responsabilidad, pero hay un segundo elemento también que falla, que comienza a fracturar la cadena. Es el hecho de que las personas que están, algunas que deciden de todas maneras emprender su labor, bueno, aquí tengo que reconocer, hay que darle también algo de consuelo a los padres. Y es que realmente, pues no hay forma uno de aprender a ser papá. En las escuelas, en los colegios, en las iglesias, en las instituciones educativas hacen escuela para padres. Pero la verdad, pues son muy poco lo que usted puede aprender en una institución de esa. Y teniendo en cuenta que no siempre los principios que enseña son correctos, porque hay un principio de diferenciación. Ahorita se lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por lo pronto, miren lo que le estoy diciendo. Aquí hay un tema de cuidado. Hay un tema delicado. Y es que uno viene al planeta Tierra y a ser padre, uno sí aprende, pero no porque le hagan un curso. Uno aprende de los modelos que tiene de su niñez. Vuelvo y repito. ¿De dónde aprendimos nosotros a ser padre y madre? De los modelos que vio en su casa. Quizá por eso es que la Biblia tiene una fuerte sensación, una fuerte predicción, una fuerte predisposición a repetir, históricamente hablando, los errores de los hijos o repetir los errores de los padres en los hijos.
Entonces, mire, hermanos, como nosotros no aprendemos a ser padres en ningún lado, sino en nuestra casa, eso, eso influye para que nosotros perpetuemos los errores que nuestros padres cometieron en la educación de nuestros hijos. El punto es este. Muchos de esos errores son conscientes de nosotros. Nosotros decimos, no, no, mi papá hizo esto. Entonces uno trata de corregir. Pero gran parte de esa información es inconsciente. Usted no sabe, pero te lo hace así porque usted le enseñaron que era así. Entonces, pastor, ¿cómo hace uno para corregir eso? Muy interesante. Allá esperamos aterrizar. Pero entonces, le coloco un ejemplo. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si a usted todavía le tocó eso, a mí sí me tocó. ¿Por qué nuestros padres eran a veces tan duros en los castigos? Yo digo que mi mamá fue suave, técnicamente hablando, aunque a ella le fascinaba pegarme. O sea, ella, yo no sé, yo a mí me la imagino en las noches que tenía sueños así diciendo, ojalá venga mañana para pegarle con la correa, con la chancleta. Claro, estoy exagerando, pero, ay, vale, ¿dónde aprendió ya eso? Cuénteme. Vea, es que mi abuela, a mi mamá, la trataba de una manera. Cuando yo comprendí eso es que entendí que obviamente yo no había experimentado realmente nada. Mi abuela era capaz de colocar a mi mamá, pegarle, jalarla por los pelos de donde estuviera, rastras por toda la calle, llevarla hasta la casa, pegarle y capaz de ponerle el pie, escúcheme, contra el piso, aquí en el cuello. Ahora usted se pregunta, bueno, pero ¿y ella de dónde aprendió eso? ¿Usted sabe que esa era la estructura antes o no? Sí, así es. La frase que se predicaba en ese tiempo, la premisa era, la letra con sangre entra. Y mire, si no entraba así, no entraba de ninguna manera, porque caramba. Pero ¿de dónde ellos aprendieron eso? No sé, lo absorbieron de la cultura, se lo transmitieron a sus padres, fue resultado de la violencia que experimentó este país, o la violencia fue resultado de esa educación. No sabemos hasta el día de hoy qué fue lo que produjo qué. Pero lo que sí tenemos claro es que la disciplina tiene elementos positivos, pero llevada al extremo es contraproducente. Entonces, traigámoslo a los días de hoy. La pregunta que usted como padre debe realizarse hoy es, bueno, ¿cómo yo estoy educando a mi hijo? ¿De dónde aprendí los elementos que hoy le transmito? ¿Son resultados de una reflexión seria en la palabra de Dios o son más bien el resultado de las ideas propias que yo he desarrollado en base a mi observación consciente o inconsciente de mi padre? Los psicólogos se dieron cuenta de eso hace rato. Se dieron cuenta de que las personas aprendían a ser papá y aprendían a ser mamá en base a a la, eh, a la perspectiva que había aprendido de sus progenitores. Algo importante de lo que le digo aquí es que está bien, yo sé que ya les ha asustado un poco y de pronto te dirá, pastor, pero todo es malo. No, no, no. También es cierto que ellos nos pasaron valores correctos. No todos, obviamente. De nuestros padres recibimos varias cosas. Entonces aprendamos en la labor instructiva. En la labor instructiva hay muchas cosas que aprender. Ya ustedes se han dado cuenta que yo soy avanzado solo estoy abordando los aspectos de manera general, porque tratarlo de manera profunda requerirían toda una clase. Por ejemplo, solo el hecho de analizar la tradición que yo recibo como hijo y lo que transmito a mi descendencia, ya eso necesitaría una tarde entera
para hacer talleres y mirar cómo reflexionamos en eso. Muchas de esas cosas son conscientes, les decía, pero otras son de naturaleza inconsciente. Ejemplo, mi esposa me ha hecho notar que yo soy muy duro. Debe ser resultado de la educación de mi mamá. Yo no sé, pero ella me ha hecho notar, ella pensaba de hecho antes que a mí no me gustaban los niños. Decía, ¿por qué? Ella tenía ese cogió esa idea, yo no es eso real. A mí me parecen los chicos muy bonitos. Yo hasta me voy muy bien con muchos niños. Pero Lilia tenía esa percepción. Con el hecho de casarme, me ha conducido ella misma a ver de pronto lo estricto, severo que yo soy. Quizá no porque sea un padre maltratador, no, yo no creo que fuese así. Pero a mí sí me gusta que los muchachos se porten bien. Y no soy muy candidato de las pataletas, o sea, no es algo que a mí me diga, uy, qué chévere experimentar una pataleta a un niño, así, qué rico. Yo sé que ustedes tampoco. Pero yo le voy a decir lo que usted piensa cuando ve a alguien haciendo pataleta. Usted va, digamos, va por el éxito, por el supermercado, no sé, donde está comprando las cosas que usted ahorita está haciendo. Y usted ve un niño ahí, una pobre mamá, que va con el mercado apurada, y de pronto un niño viene y se le queda, y se le queda atrás y comienza a gritar. Y usted ve lo rojo que se pone la mamá. Y claro, generalmente, no siempre, pero generalmente, un niño que hace pataleta tiene una mamá pusilánime. ¿Cómo así pusilánime? Sí, toda blandita. Ella le dice, ya, cálmate, ya. Después, ahorita. Yo le voy a decir a usted qué piensa. Usted se la queda mirando así y dice, si fuera hija mía, oiga, hermano. Algo que usted piensa. Porque todos creemos que la forma que nosotros tenemos para educar es la mejor. Así como todo el mundo cree, yo en otro punto le dije, hablando de la cultura, así como todo el mundo cree que la cultura o la región del país donde nació es la mejor, todas las personas pensamos que la forma como nosotros fuimos educados y que nosotros transmitimos es la mejor. Hay pocas excepciones, estoy generalizando, pero casi siempre pensamos que está bien así. Decimos, no, yo a mi hijo, oiga, no, sí. El punto es que cuando a nosotros nos ocurre, hermano, qué vergüenza pasamos por... Entonces, a mí no me gustaría quedarme únicamente tocando aspectos generales en esta oportunidad que ustedes me dan para dialogar con ustedes sobre esta área. ¿Cómo así aspectos generales? Para mí sería mucho más sencillo, mucho más fácil describir en características generales cómo, cómo deben ser los padres y cómo deben ser los hijos. Pero eso es muy bonito desde el punto de vista teórico, yo entiendo esa parte, pero ustedes necesitan herramientas verdaderas, prácticas, de vida, que puedan ayudarles a conducir a los chicos hacia el sendero que nosotros queremos. La mayor parte de los padres de la iglesia es consciente del trabajo que tienen, no todos. Yo tengo que reconocer que hay veces padres que no perciben la responsabilidad tan alta que tienen de llevar sus hijos a los pies de Cristo, de llevarlos hasta el reino celestial. Pastor, si será así. Ya, le coloco un ejemplo. ¿No? Usted alguna vez ha visto. En las iglesias grandes pasa. A veces también en las pequeñas, pero normalmente en las iglesias grandes. ¿Cierto? Usted va y hay un muchacho que cuando llega la hora del culto no se puede estar quieto. Comienza, corre para allá. Y si usted lo toca, le dice, lo grita, ¡ay! Va y da vuelta. Va como 25 veces al baño. Tiene un problema de incontinencia terrible porque siempre tiene que ir al baño. Los diáconos tienen que estar volviéndose locos y mirando. Ya. Yo le hago una pregunta.
¿De quién es la responsabilidad que el muchacho se porte bien en la iglesia? Usted ya respondió en su casa. A pastor del papá. Claro, del papá. Pero es que algunos tenemos un carácter que también influencia. Yo les dije que el primer factor que afecta el aspecto de la enseñanza tiene que ver con la herencia, la forma como nosotros aprendimos a ser padres y madres de nuestros madres. Si pues tuvimos padres y madres que eran permisivos, entonces también nosotros tendremos elementos permisivos dentro de nosotros porque fue la herencia que tomamos. Pero también afecta la forma como nosotros somos, nuestro carácter, nuestra personalidad influye en esta área. Y aquí nos encontramos con un elemento bien duro de tratar. Ven y le cuento. Hay una persona que yo tuve la oportunidad de tratar y dialogar con esa familia. La mamá se sentía muy sola en la labor de educación. Ella un día vino a mí y me contó, dice, pastor, yo necesito que usted por favor hable con mi esposo. Dice, ¿por qué? Y le dije, mire, lo que pasa es que realmente tenemos un problema muy serio. Nuestro hijo mayor está en drogas. Imagínese, hermano, droga. Un muchacho de la iglesia, criado en la iglesia, que toda la vida fue a conquistadores, fue aventurero, fue a los clubes, fue a las clases, estuvo aquí, estuvo allá, participó de las actividades, fue a los campamentos, droga. Yo le dije, hermana, pero no sería entonces bueno, ¿cómo así? Pero ¿por qué quiere que hable con, le pregunté, con su esposo? ¿Por qué? Entonces me decía, el pastor, lo que pasa es que yo me siento muy sola en la educación. No es que mi esposo no sea responsable, él es muy responsable con todas las cosas de la casa, él nos da siempre puntual la comida, los servicios, él está presente allí, pero él es sumamente callado, jamás habla. ¿Cómo así? Sí. Y yo siento que esa parte ha afectado de manera negativa a él, al hijo, que él, que él no ha podido asimilar porque no ha sentido un patrón, un modelo en ese padre, él lo ha percibido distante, pensaba él. Fui a hablar con el papá y entendí cuál era el problema. Hermano, si yo pude durante la media hora lograr que él me dijera unas 25 palabras con mucho. Es decir, era un problema serio. Bueno, yo estuve durante algún tiempo trabajando esa parte con esa persona, pero al final descubrí algo que obviamente la esposa ya sabía. Hermanos, es cierto que él debía mejorar, es cierto que él debía hacerse más presente, participar mucho más de la educación de sus hijos, pero la naturaleza misma de él era esa. Tal vez tiene que ver con su forma, con la forma como fue criado, yo no sé, pero por naturaleza era sumamente silencioso. De hecho, cuando hablaba o cuando él tenía que imprimir disciplina era bastante fuerte. Entonces usted nota que hay elementos psicológicos que están unidos también en este aspecto. Uno no solo es padre con lo que le enseñaron, uno también es padre con lo que uno es. Y es allí donde tenemos el primer desafío. Elena de White decía que antes de educar a los hijos, se necesita 5 años educar a los padres. Porque somos nosotros los que en primer lugar tenemos traumas, problemas, defectos de carácter que difícilmente pueden solucionar o resolver los dramas de nuestros hijos si nosotros no hemos alcanzado la libertad en Cristo. La responsabilidad de padre conlleva una responsabilidad ante el cielo, porque la primera persona que tiene que estar preparada debe ser el padre y la madre.
Bueno, yo les pregunto algo. ¿Qué tal ustedes ven la condición ahí? Perdón, social. ¿Son los padres los directamente responsables por la formación de sus hijos? Bueno, en muchos lugares sí. Pero ¿qué tan responsables? Ah, buena pregunta. Me va a perdonar un momentico porque está lloviendo, voy a cerrar la ventana, no nos vayamos más. Espera un momento. Gracias. Son ustedes muy amables. Ahí les di tiempo para que pensaran la indicación que les transmití. Entonces uno no solo es padre con lo que lo que recibió de herencia o de lo que le educaron, también con lo que es. Por eso Elena de Guay insistía en el proceso de redención primero para los padres. Bueno, si usted a veces se siente rebelde y terco delante de Dios, ahí tiene la razón y la respuesta de por qué usted tiene a veces hijos tercos y rebeldes. O una reproducción de lo mismo uno. No solo los hijos reproducen algunas buenas cosas que transmitimos los padres, también reproducen de manera más efectiva los errores de nosotros. Si usted es un padre consciente que quiere tomar su papel y su parte, yo les decía que usted primero debe entender que no está solo. No está sola y no está solo porque Dios le ha dado a usted autoridad. Usted, en primer lugar, debe comprender que esa autoridad le hace a usted un papá digno y digno, sin importar el pasado, sin importar los errores. Usted delante de Dios es el encargado. Dios le da la confianza, le da la autoridad. Apropiese de ella porque si no lo hace, difícilmente va a poder ser un buen padre. Entonces, claro, una de las grandes razones por la que les decía ahorita que tenemos la sociedad fracturada, no solo porque tenemos ausencia de padres, también tenemos padres fracturados. ¿Cómo así padres fracturados? Gente que no está lista para ser padre y se puede tener hijos. No solo hablo del aspecto económico, que de por sí es ya una falta de respeto, hermano, una irresponsabilidad. ¿Pero por qué? Las personas, algunos se cuestionan, de pronto ese tema lo tratamos en otro instante, sobre el asunto de los métodos anticonceptivos y la Biblia. Algunos dicen, no, los métodos anticonceptivos no, pastor, porque la Biblia dice que uno no debe, que eso es malo, eso es pecado. Pero hermanos, hay ciertos métodos anticonceptivos que son inapropiados, porque destruyen, matan la vida. Ahí estamos bien. Pero es evidente que es mucho, mucho, mucho mejor no traer hijos que traer hijos de manera irresponsable. Una falta de respeto. Uno traer un hijo que aguante hambre aquí. Pero bueno, la gente dice, no, tiene un dicho para eso. La gente dice, no, es que cada hijo trae el pan debajo de su brazo. Búsquele el brazo por donde quiera, no trae pan. No, no lo busque, no lo trae. Es usted el que le toca trabajar, hermano. Yo no estoy diciendo que sea malo tener hijos, no. Estoy diciendo con una irresponsabilidad. Es mucho mejor planificar que traer hijos a este modo de sufrir. Elena White es dura con eso. Ella dice, mire, que si usted no se va a hacer responsable de sus hijos, si usted no le va a dar una buena educación, si usted no lo va a formar para el cielo, ¿para qué trae más gente? ¿Para qué traiga más maldad a esta tierra? Oiga. Tiene razón, hermano. ¿A usted no le parece que el mundo está lo suficientemente malo como para uno poner más maldad de la que hay? O sea, una cosa terrible. Entonces, empecemos por comprender que necesitamos padres mejor preparados. Es un ciclo repetitivo porque esos hijos que no están preparados forman niños que tampoco van a estar listos. Recuerde, los errores se repiten. Entonces, los mismos muchachos
que a la edad de 14, 15, 16, 17 años, 20 años, los más honestos, se ponen a tener muchachos, preparan niños y preparan hijos que están mucho menos preparados que ellos. Así el error se perpetúa y nunca se sale de la cadena. Pastor, entonces un hijo no es una bendición. Siempre lo será, hermano, siempre. Pero, entendiendo que las personas debemos asumir la carga de responsabilidad que Dios nos asigna en el modelamiento del carácter y del temperamento propio. Yo tengo que reconocer que a veces un daño tan severo que se le hace a los muchachos es la forma como nosotros los modelamos. Es como así. Gente, existen en el contexto de la psicología una tipificación de padres. No es exclusiva, realmente es variable. Puede que usted no esté en una categoría específica, pero la hay. Se dice que hay padres permisivos. Se dice que hay padres ausentes. Y se dice que hay padres autoritarios. Yo añado una cuarta categoría. También está el Padre Celestial. Entonces, padres permisivos se refieren a padres que tienen dos aspectos fundamentales. Una cosa, como padres, nosotros tenemos que tener dos aspectos bien claros. Una cosa es el amor y otra cosa es la disciplina. Son dos fundamentos sobre los que usted debe educar firmemente a sus hijos. Eso no lo digo yo. Eso está, por ejemplo, en varios lugares, pero un texto donde lo podríamos contrastar en Proverbios. A ver si encuentro ese pasaje, que me parece que es más apropiado. En realidad, el fundamento está a lo largo de toda la Biblia, pero hay un texto, ese texto me gusta mucho, está en Proverbios, en el que se habla de dos elementos fundamentales del carácter de Dios. Y esos dos elementos son los necesarios para nosotros comprender los principios, para nosotros educar a los muchachos. Concretamente se refieren... Ay, déjame... La Biblia le llama verdad y misericordia. La Biblia le llama verdad, o le llama justicia y paz. La Biblia le llama justicia y amor. Son las repeticiones de los mismos elementos. El punto es este. Una cosa es la gracia, la misericordia, la paz, la bondad, el amor, el cariño. Póngame todos esos de este lado, acá. Mire lo que le estoy diciendo. Cariño, afecto, bondad, generosidad, misericordia, gracia, amor, todo, póngale de este lado. Del otro lado está la justicia, la verdad, la disciplina. Esos elementos equilibran el carácter divino. Ese es el carácter o el modelo bajo el cual nosotros deberíamos regirnos para poder educar a los muchachos. Hablemos en términos claros. El padre permisivo. El padre permisivo tiene una dosis alta de amor y una dosis baja de disciplina. Es decir, él está dispuesto a vender la verdad por manifestar más amor. ¿Cómo así? Hagámoslo de la siguiente manera, se lo pongo así en la siguiente plano. Ustedes me dijeron que en estos días alguien me dijo que ustedes habían estado estudiando acerca de la vida de Elí. Elí es
ejemplo más claro en la Biblia de eso. Que ama tanto al muchacho que prefiere pasar por alto la disciplina con tal de que él no se sienta mal, con tal de que él, o sea, es que yo lo amo, no le gusta ver a sufrir a sus hijos, él los odia verlos llorar, así que como él odia mucho esa sensación, él está dispuesto inclusive si tiene que pasar por alto la verdad, si tiene que pasar por alto la justicia, si tiene que pasar por alto la disciplina, pero él prefiere que el muchacho se sienta amado a que la persona enfrente los elementos verdaderos. Es un desequilibrio, obvio. Te dirá, ¿por qué? Claro, porque amor sin justicia es sentimentalismo. Amor sin verdad es puro corazones, nada más. Es que imagínense que Dios nos amara de esa manera. De más que nos sentiríamos contentos porque podríamos hacer lo que quisiéramos, pero no podríamos confiar en Dios. ¿Por qué no podríamos confiar en Dios, pastor? Claro, porque un Dios que está dispuesto a pasar por encima de la ley a fin de que nosotros hagamos las gracias que queramos, puede parecernos chévere, pero sabemos que es una persona en la que no se puede confiar. Porque lo que nos transmite confianza en Dios es la estabilidad de su carácter. El hecho de que Dios no cambia. Él describe su ley y es su ley. Él dice y se hace. O sea, Dios respeta al máximo su propia palabra. Él ha elegido ser esclavo de su palabra. Eso lo dice la Biblia. En Salmo, dice que tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, Dios no puede de ninguna manera alterar su justicia, su verdad, su compromiso. Entonces, el padre permisivo no calza con el modelo divino. Elí estaba tan enamorado de esos muchachos que hasta le pasaba las sinvergüenzuras que hacían. Claro, en el desarrollo del carácter de un niño, cuáles son los efectos tristes que tiene sobre eso. Que los muchachos crecen con la idea de que pueden hacer todas las cosas sin límite alguno, sin control alguno. Porque ellos suponen que si así es mi padre, así es todo el mundo, así debe ser todo lo demás, y ellos pasan por la vida nunca llegando a ser felices, sino hacen un alto y entienden cuál es el problema. Los muchachos que tienen este error y los padres que tienen este defecto, que piensan que le están dando felicidad a los hijos, realmente no le dan felicidad. ¿Por qué no le dan felicidad, pastor? Porque siembran en su corazón una búsqueda insaciable. Siempre están buscando que todas las demás le den cariño, le den afecto para sentirse bien, pero el mundo no es así, hermano. O sea, alguien colocó una vez un ejemplo. Un padre, bueno, un papá, que tiene un hijo. Yo creo que usted ha escuchado esa historia. Es de este señor colombo japonés llamado Yokoi Kenji. Él tiene su hijo y, bueno, la primera bicicleta que su hijo le pidió, él le pidió que quería una bicicleta, entonces el papá le dijo, no, cómpresela usted. Claro, él estaba siguiendo el modelo japonés que propone que los mismos hijos deben saber lo que cuestan las cosas, así que él siguió bien el ejemplo, fue, le ayudó a trabajar, reunió recursos, juntó el dinero y lo compró su bicicleta. A las 2 semanas llega el muchacho triste, aburrido, y dice, ¿qué le pasó? Me robaron la bicicleta. Muerto de las lágrimas, viene donde el papá. Este hombre nos dice algo. Él nos dice, no crea que no sentí una tentación irresistible casi de decirle, tranquilo, mijo, aquí está tu papá, venga, yo le compro otra bicicleta.
el papá le dijo, bueno, mi hija, ella aprendió la primera ley de este país, no de papaya. Como de papaya, téngansela. ¿Cómo así? Sí, claro. Y la segunda es, venga, cómprase otra. Oh, tanto tiempo que me demoró aquello. Tranquilo, yo le voy a ayudar. Él transmitía la siguiente lección. Él decía, yo mire, no crea que yo no tuve la tentación de decirle, tranquilo, que aquí está su papá, yo se la compro, tenga, mijo, para eso tiene papá. Pero él iba a aprender la visión de un mundo equivocado. Transmite él. ¿Cómo así la visión de un mundo equivocado? El mundo no es así, hermano. Cuando usted va al trabajo y no le dan el puesto que usted merece o lo que usted cree que merece, si usted llora, no por eso lo van a dar. Toca ganárselo. Pero si usted le enseña a los muchachos que todo hay que dárselo, claro, ellos se dan con una idea, se van con una idea equivocada. Ese es el drama del padre permisivo. Permite, 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 pero él se va a estrellar con una realidad acá afuera. Y es que el resto del mundo no es el papá de él. Bueno, tristemente en la historia de Libia vemos el resultado de un carácter así. Los niños se crean egoístas, muy difíciles para madurar. Ese patrón casi siempre se da en hijos únicos o en los últimos hijos en una larga cadena de familiar. Es decir, cuando se tienen 4 o 5 hijos, el hijo de la vejez a veces suele ser un poquito más consentido. No es que tenga que ser una regla, estoy diciendo que pasa. Entonces, volvamos acá al ejemplo. Dijimos padre permisivo, bueno, peligroso. Pero ¿y qué del padre ausente? ¿De qué me habla usted cuando habla de padre ausente? Pues supongo que son los que se van. No solo los que se van. Padres ausentes son como la historia que les conté ahorita sobre este muchacho que estaba en drogas. El hecho de que el padre esté presente en la casa no necesariamente significa que el padre esté presente en la vida del muchacho. Cuando hay padres ausentes, a veces tiene que ver con el trabajo, pero a veces tiene que ver con la indiferencia propia del papá. Son padres que son bajos en amor y bajos en reglas. En algunos casos, no en todos, en algunos casos los hijos ni siquiera fueron deseados, simplemente les tocó. Entonces, el muchacho crece con una gran carencia afectiva, pero también con una gran carencia de autoridad. El mayor riesgo de este tipo de hijos es que cae en la delincuencia y les cuesta trabajo adaptarse al sistema social, porque ellos se sienten injustamente tratados al no haber recibido ni afecto y ni siquiera reglas. Claro, es un modelo bastante peligroso, pernicioso y terrible. Es por eso que dentro de los reformatorios, los muchachos que son llevados allá y que pasan todo ese proceso, crecen con muchas dificultades para adaptarse al entorno y al ambiente social. Algunos a veces caen en situaciones de delincuencia, ya lo he mencionado. Otros tienen el peligro de las drogas. Es el peligro de padres ausentes. Vuelvo y repito, puede que usted esté yendo a la casa todos los días y que lo vea todos los días. No significa que está presente. Y no significa que está presente. Gracias, hermana Eliana, por habernos acompañado. Supongo que debe ya salir. Tranquila, yo lo entiendo. Muchas gracias. Gracias igualmente. Entonces, les decía que no necesariamente porque usted esté
porque usted todos los días ve al muchacho, significa que es un padre, que usted es presente o que es relevante para el muchacho. Ser relevante para nuestros hijos implica involucrarnos en las actividades y en su propio mundo. Es esta parte la que la sociedad actual ha sobredimensionado. ¿Cómo así sobredimensionado? Sí, hay que reconocer que la psicología actual pone un énfasis demasiado pronunciado en el hecho de ser amigo de su hijo. Yo pienso que eso es muy importante, muy valioso, pero que no es lo más importante. ¿Cómo así? Sí, claro, usted debe acercarse a su hijo, usted debe poder familiarizarse y que él tenga confianza en usted, y usted tener confianza en él. Pero usted nunca debe recordar que Dios ha colocado autoridad en usted. No puede ser tampoco posible que su hijo llegue a tal nivel de confianza que él crea que están en el mismo plano. No están en el mismo plano. Usted es el papá, usted es la mamá. Y esa autoridad de esa figura nunca se debe perder, aun cuando haya gran confianza con el muchacho. Yo puedo tener toda la confianza del mundo con mi papá, con mi mamá, todo, no hay problema. Pero a mí no se me puede olvidar que ellos son mis padres. Yo no puedo llegar al colmo de tratarlos de manera igual o aún inferior. ¿Cómo así que un muchacho mandando al papá? Ese es el peligro que está detrás de una exageración del aspecto amistoso. Vuelvo y repito, no es que no sea valioso, es importante, es bueno, pero no es lo único que hay. El tercer tipo de padres, les decía, era el padre autoritario. El padre autoritario tiene que ver con los padres que son altos en normas, en justicia, pero muy bajos o muy poco expresivos en la parte afectiva. Es la educación estricta, serio, siempre bien paradito, siempre bien peinadito, siempre bien. Son padres que normalmente son, a veces, no siempre, pero algunos de ellos son extralimitados en el castigo físico, inclusive. Son personas que tienen hijos que son intachables por lo menos, hasta 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Porque esos muchachos dicen, no, esos muchachos no se sienten, pues, de esos, parece más bien un regimiento militar, eso no hay forma de cambiar, eso es la regla en la casa, es bien importante. Pero carece de la faceta afectiva, de la fase amorosa, de la gracia o de la misericordia, como usted lo quiera llamar. Simplemente los muchachos crecen con un alto sentido de reglas, pero con una baja comprensión del afecto de sus padres. Ese tipo de personas puede que no se rebelen contra la sociedad de manera fácil porque han tenido un buen esquema de disciplina, pero encuentran mucho trabajo para encontrar su identidad personal y su significado particular en el mundo. ¿Por qué? Porque siempre la pregunta que están haciendo es, pero realmente yo sí, mi papá sí me quería. Y la pregunta, uno dice, pero ¿cómo, pastor, si le está dando disciplina? No, es que la disciplina es muy valiosa, pero también tiene que ir complementada o acompañada por la parte afectiva. Es decir, sus hijos no pueden tener duda de que usted realmente los ama. Si sus hijos tienen duda de eso, hay un grave riesgo, hay un peligro terrible. Usted le coloca en una senda en la que ellos son fácilmente presa de, de los viejos verdes. ¿Cómo así viejos verdes? Sí, claro. ¿Cómo así? Ya le explico. En psicología se dice que hay una cosa que se llama carencia afectiva en las relaciones interpersonales. ¿Alguna vez usted ha visto una muchacha jovencita
que se enamora o que se novia o que se casa o que se va a vivir con una persona muy mayor. Sí, pastor, yo he visto. Te pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque yo no creo que una niña de 18, 19, 20 años esté soñando con un tipo ya calvo, que ya esté por allá viejito, abuelito. Yo no creo, muy difícilmente. ¿Por qué pasa eso? Lo que ocurre es que hay una cuestión de compensación. ¿Cómo así compensación, pastor? Significa lo siguiente. La persona como creció con esa ausencia o con esa falta de saber si realmente era amada, ella de alguna manera inconsciente, ella busca llenar ese vacío. Y claro, una persona mayor que parece madura, que parece que sabe lo que hace, viene, se acerca y entonces ella confunde los afectos. Claro, un hombre de estos es muy experto, muy hábil, y él entonces le presenta cariño, le presenta afecto, ella siente que lo que no le dio su padre ahora lo está encontrando. Ella no sabe que adentro es eso lo que está pasando, y ella piensa que realmente está enamorada. ¿Enamorada de qué? Claro, el riesgo de ese problema es que la persona termina haciendo concesiones y tristemente pasan situaciones muy tristes, muy lamentables, porque la persona termina víctima de una relación que no es realmente la que ella quiere. Ok, pero ustedes se han dado cuenta que yo no he hablado del último modelo, que es el Padre Celestial. El Dios en el que usted y yo creemos es un modelo de Padre perfecto, porque es un Padre que tiene altos estándares de justicia y de disciplina para sus hijos, pero a la vez tiene un alto estándar de amor. Dios por toda la Biblia nos repleta de muestras de que Él nos ama y a la vez nos llama a un alto estándar de disciplina y de justicia. Las reglas son importantísimas para Dios, pero el amor es igual de valioso para nosotros. De hecho, las reglas son una expresión de ese amor. Entonces, ahí tenemos un modelo de cómo deberíamos nosotros ser como padres. Deberíamos tener altos estándares de disciplina para tus hijos. Sí, claro. Yo voy a pedirle a la hermana Joana que en el día de mañana podamos continuar la temática porque hay otros aspectos que debemos mencionar en ese elemento. Hay muchas cosas que hacer. Ustedes se dan cuenta que de Proverbios capítulo 22, en el versículo 6, solo hemos tratado la primera faceta, no hemos tratado la segunda interpretación, que tiene que ver con el descubrimiento de las habilidades de la persona. Entonces, de la línea instructiva ya hemos conocido algunos de los principios que la Biblia transmite o que deberían ser la base de nuestra forma educativa. En la Biblia tenemos ejemplos de padres autoritarios, sí. Un padre autoritario, indudablemente fue Saúl. Saúl estuvo dispuesto inclusive casi a matar a uno de sus hijos, solo porque no hacía lo que le daba la gana. Eso no es una buena imagen de un padre correcto. En la Biblia tenemos padres ausentes, también padres que no participan ni se involucran en el proceso de desarrollo de un muchacho. Pero también tenemos el modelo del Padre Celestial, que es el modelo perfecto. En la parte instructiva tenemos muchos aspectos que tenemos que desarrollar y que tenemos que mencionar. Y con seguridad en algún momento vamos a tener espacio para dialogar. Cuando se trata de ponerle reglas y estándares a nuestros hijos, deberán ser estándares que ellos pudieran realizar de acuerdo a su edad. En esto hay ¿cómo se llama? Un proceso, un escalonamiento. No es posible usted pedirle a una persona
ya adolescente, ya adulta, lo mismo que le pide a un niño, ni lo mismo que le pide a una persona joven ya, o una persona madura. Cada aspecto, cada fase va ocurriendo. Entonces, nosotros debemos, desde lo más pequeño, poder colocar tareas a los niños que sean acordes, obviamente, a su edad y que ellos puedan responsabilizarse de ello. Eso le hace a ellos sentir el aspecto de la responsabilidad. Y a la vez debiéramos ser suficientemente claros en cuanto al resultado de lo que ocurre si la persona no cumple esa responsabilidad. Obvio, aquí tenemos dos cosas. Tarea, tienes que arreglar tu cuarto. Esa es la responsabilidad. No lo arregla, usted debe ser lo suficientemente claro con él. ¿Qué pasa si no lo arregla? Bueno, si no arreglas tu cuarto, entonces hoy no tiene derecho a, no sé, jugar con el celular, si usted lo permite, o con los muñecos, o yo no sé. Le quita un privilegio. Ojo, privilegios. No toque, escúcheme, no toque los derechos fundamentales del niño. Allá no es bueno llegar. Esa es la equivocación que tenemos cuando algunas personas dicen, no, entonces si no lo hace, entonces no te doy comida. ¿Cómo así? No. Eso no puede ser, eso te está tocando el derecho fundamental del muchacho. Hablamos de privilegios. Todo hijo, toda persona que habita en su casa tiene cuadro de responsabilidades, cuadro de derechos intocables. Esos derechos no se los pueden tocar como cosas como comida, dormida, no, eso tiene el derecho el muchacho a estar limpio, a ser escuchado. Son cosas que ellos tienen derecho. Usted nunca debiera tocarle esos derechos, porque tocar esos derechos agrede su identidad como persona, lo está usted perjudicando. Pero hay otro aspecto que ellos tienen también, que es el de privilegios. En los privilegios usted sí puede funcionar, usted sí puede tocar. Privilegios como jugar, como hablar con ciertos amigos, como pasar tiempos de esparcimiento y de ocio, como salir de la casa con algún grupo. Todo eso son privilegios. Como tener celular, como tener acceso a Facebook, a cuentas, todo eso son privilegios. Entonces usted debe tocar los privilegios. Los derechos fundamentales no los haga porque es ofensivo. Es decir, si usted le dice, no, por ahora no arreglar tu cuarto, entonces no te voy a dar comida. No, hermano, eso no está bien. Usted está agrediendo la misma esencia del muchacho. Ahí es una falta de respeto contra su persona y no está bien. Pero los privilegios sí son sustituibles, porque no está afectando, no va a morirse el muchacho porque usted le quita un privilegio. Ahora, aun cuando usted tiene todo ese esquema tal como yo se lo he presentado, si usted está de acuerdo, es solo una propuesta que le estoy haciendo. Uno debe tener claro una cosa en la cabeza, y es que el castigo o recompensa debe estar claro en la persona. Cuando usted no es claro con la persona, ni en su deber, ni en su responsabilidad, la persona no puede tampoco sentirse justamente evaluada o justamente juzgada. Es decir, si usted le dice, lave el baño, ya sabe, tiene que lavarlo, ok, no lo lavó, pero tú viste que tú no me respetas y dice, ay, mamá, entonces ahora por eso te voy a pegar. Que es realmente lo que hacemos. Pero qué bueno que el muchacho tuviera desde el principio la posibilidad de saber cuál es el resultado de lo que le pasa. Ahora, si usted no está dispuesto a hacer el castigo o a dejar que la persona lleve la recompensa de lo que haga, no abra la boca, quédese callado. ¿Cómo así, pastor? Sí, si usted es de las personas que dice, no, bueno, mira, arréglame eso, arréglame los zapatos. Si no me lo arreglas, te voy a pegar. Si no me lo, te voy a pegar. Y no me los arreglaste, te los voy a pegar. Un día te voy a pegar. No, hermano. No diga eso. No puede ser
que a las 1500 ya él sabe. Él dice, mi mamá siempre dice eso. Él entiende que usted es una persona que es coherente, que está dispuesta a poner en ejecución lo que usted dijo. Si usted no es capaz de cumplir o llevar a feliz término una recompensa, ¿para qué la pensiona? No la dice. Si usted dice, no, por eso te vas a quedar sin celular, pero a la media hora usted le da dolor en el corazón porque él está llorando y va y se lo entrega, no hizo nada, no hizo nada. Toca que usted esté dispuesto a ser lo suficientemente coherente con las recompensas que usted promete. Dos aspectos aquí, fundamentales. Estoy hablando de disciplina. Dos cosas importantes. Ahorita las tengo en la cabeza, así que se las quiero decir ahorita. Primero, ojo, lo que le voy a decir. A esa dosis de coherencia, a estar dispuesto a hacer, también usted debe meterle un medio de gracia. ¿Cómo así un medio de gracia? Sí, claro. Dios es un Dios justo con nosotros, pero Él también es misericordioso. Entonces, a la vez que usted le pone la recompensa y es clara para Él, también debe darle una alternativa o una forma en la que Él puede evitar eso. Eso se llama gracia. En este caso, ¿cuál sería la medida más adecuada? Dice, bueno, no arreglaste el cuarto, bueno, te quito el celular. La única manera como tú puedes limitar o minimizar ese impacto es que lo hagas mañana. Bueno. Hay una manera en la que él puede bajar esa pena. Listo. Bueno, ahí tengo que hacer. O sea, debe haber una forma en la que pueda haber misericordia o gracia. Porque a veces hay situaciones que no se prevén. Es decir, a veces no fue que la persona no tuvo la intención, sino que hubo circunstancias que no se lo permitieron. Usted también debe ser comprensible en esa idea. Entonces, por eso que no olvide la gracia. Y número 2, ojo con la ira. Porque, especialmente cuando se habla de castigo físico, a nosotros nos resulta muy difícil no dejarnos llevar por el dragón que llevamos dentro, ¿cierto? Porque uno dice, este muchacho que es lo que se cree, que yo soy el papá que está aquí, me tienen que respetar en la casa y venga. La ira es la forma más efectiva como los hijos nos aprenden a manejar. Vuelvo y repito, la ira es la forma más fácil como un hijo aprende a dominar a su papá. No nosotros dominándola a ellos dominándola a nosotros. Eso no puede ser, pero pasa. ¿Cómo ocurre? Él ya sabe lo que usted lo descontrola y lo que lo pone mal. Y entonces, voluntariamente, así son los hijos, lo hacen para ponerlo mal. Pero si usted se permite estallar en ira cada vez que eso pasa, pues es evidente, ellos lo tienen dominado usted, no usted a ellos. Usted es el dueño de su vida. No puede ser que alguien más controle su manera de reaccionar. Usted puede tener toda la ira del mundo. Usted tiene que manejar la forma como reacciona y domina esa ira. Es ese el problema de por qué algunos hijos se desaniman. Por ejemplo, en el aspecto del cumplimiento del deber. ¿Por qué? Porque ellos ven una falta de coherencia. Ellos ven que a veces los padres pasan por alto cositas muy graves y cositas pequeñas estallan en ira. Entonces ellos no se sienten desanimados. Eso no lo digo yo, eso es concepto de Elena de White. Elena de White claramente dice que cuando tenemos ese tipo de incoherencias y desequilibrios y de falta de uniformidad en la disciplina, los hijos tienen una señal equivocada porque no saben cuándo mi papá va a estallar, cuándo va a estar bien, cuándo y viven con una tensión constante. Entonces ellos se desaniman a hacer lo bueno. Porque a veces hacen las cosas bien y el papá estalla, y a veces hacen las cosas mal y el papá no dice nada. ¿Entiendes? Entonces, manejo de ira, coherencia y gracia. Ustedes se nota que usted dice, pastor, pero
Usted no está soltando todo esto así de un momento para otro, pastor. Esto no es como mucho para una sola clase. Es posible, pero obvio que ustedes se dan cuenta que es una cosa no sencilla. Por eso decía, o dice el Espíritu de Profecía, que necesitamos tomar mucho más tiempo para ser educados nosotros de manera personal. Hay una faceta que no hemos descubierto ni desarrollado del capítulo 22, versículo 6 del libro de Proverbios, y que ya el tiempo no nos da. Ya toca hacerlo en el día de mañana. Entonces, por lo pronto hemos hablado un poquito de la parte instructiva y le he dado algún par de consejos sobre la forma como manejar nuestros arranques de ira. Miren, todo esto se escucha en la práctica, perdón, en la teoría se escucha muy bonito, pero el verdadero desafío suyo y mío es llevarlo a la práctica. Pues en la teoría todo suena muy bien. En la teoría, no, pastor, pues eso sería muy bueno en la teoría, pero usted sabe que en la práctica no es fácil. Una cosa es en los aspectos teóricos, pero si usted logra asimilar y desarrollar todos los elementos que le he dicho, no solo en su práctica como padre, sino en su propio carácter, tiene la muestra de un carácter equilibrado como el de Cristo. Obvio que nunca seremos padres completamente perfectos, eso es más que evidente en este mundo de pecado. La perfección para nosotros no llega sino con la madurez cristiana. Pero obviamente no habrán padres absolutamente perfectos, solo nuestro Padre Celestial. Pero obvio que sí podemos avanzar y crecer y mejorar y desarrollar un carácter mucho más semejante al de Cristo. Y es ese el primer desafío que nosotros como padres tenemos. El libro de Proverbios está lleno de consejos. Mañana espero darle algunas ideas sobre lo que la Biblia menciona en estas páginas sobre la educación y sobre la disciplina. También corroboraremos algunas de las ideas que hoy hemos mencionado, pero estaremos también hablando de la otra faceta que presenta Proverbios capítulo 22, versículo 6 y que no tratamos hoy. Preguntas hasta este punto, si las hay. Pastor, sí, yo quisiera preguntarle, bueno, cuando un padre es permisivo y obviamente, perdón, no ha corregido bien a su hijo, o sea, el hijo es culpable, si, bueno, no sé, si el hijo es culpable de su condenación, o ahí ya entraría a ser el padre responsable de su condenación. La Biblia dice que la responsabilidad en esa línea es compartida. ¿Por qué? Porque Dios no está juzgando directamente al padre por el error que cometió el hijo, pero sí está juzgando el hecho de que él faltó a su responsabilidad como padre. Y al él faltar a su responsabilidad como padre, la consecuencia y el mal ocurrió debido a esa falta, a esa negligencia como papá. Entonces, no se juzga tanto la acción particular que otra persona cometió como la irresponsabilidad o la negligencia en el deber propio. Ese es en ese caso lo que se juzga. Y que obviamente, ¿y por qué se juzga eso, pastor? Porque de haber estado presente el deber del padre, posiblemente el acto malo que comete el hijo no se hubiese hecho. O por lo menos, si se hubiese hecho, no hubiese sido responsabilidad del padre, porque él dice, bueno, yo cumplí mi tarea. Entonces, en ese elemento, Dios juzga la negligencia del padre. Es aquí donde vemos un ejemplo del pecado de omisión. ¿Cómo así pecado de omisión? Que es un pecado no que usted hace algo, es un pecado cuando no hace algo. Y en este caso, la responsabilidad del papá. Es eso lo que juzga Dios, por ejemplo, en el caso de Eli, él específicamente se lo menciona, ustedes pueden comprobarlo en el relato que aparece en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 2,
desde el versículo 12 en adelante, la Biblia relata cuál era la conducta de los hijos de Eli y toda la situación de cómo estaba, ¿no? Y en el capítulo 2, en el versículo 27, comienza la condenación, ¿no? Que un varón de Dios vino y le transmitió a Eli. Él dice, miren, yo puse unas directrices y no se han cumplido, versículo 29, porque habéis pisoteado mi sacrificio y las ofrendas que yo mandé a través del tabernáculo, porque has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Este es un asunto serio, un asunto bastante serio. Y él comienza a describir una serie de juicios que caerían sobre los hijos y sobre el propio Eli a causa de esa falta de responsabilidad, pero es algo interesante que en los versículos anteriores se menciona también que Samuel le transmitió la sentencia divina. En el mismo capítulo 2, perdón, el capítulo 3, en el versículo 3:13. Observa lo que dice. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Bueno, oiga, ahí el error estuvo obviamente en el padre, que faltó a la responsabilidad que él tenía. Dios no le está juzgando por la blasfemia de los muchachos, sino porque, no solo por eso, porque es una consecuencia, sino por la falta de compromiso a él no realizar la labor que le correspondía. Terrible. O sea que en ese caso Eli se condenó. Yo no me atrevo a animar a dar un juicio definitivo, ¿no? El sabor que deja Elena de White al comentar los aspectos finales de la conducta de Lee son muy tristes y muy amargos, ¿no? La Biblia también deja el mismo sabor, por eso ella lo hace. Pero no sabría decirle. Sabemos que Elí, de hecho, era un buen hombre. ¿Sabe qué es lo más triste del asunto? Que Elí era un buen hombre, era un buen sacerdote, era una persona hasta espiritual, era de los pocos fieles que todavía se permanecían en Israel, pero esa negligencia suya conllevó una situación terrible en el pueblo de Israel. ¿Hasta qué punto su error como padre afecta su salvación? No sé. No me atrevo o no me animo a dar o a determinar un juicio definitivo sobre su salvación, porque pues le corresponde a Dios. Pero sí sé que tuvo un efecto muy triste sobre el pueblo de Israel ese asunto. Y que eso lo pagó el pueblo de Dios. Pastor, entonces yo pregunto, cuando no es permisible que los hijos hagan desorden en la iglesia, pero uno les dice, los aconseja, miren, por ahí en los pasillos, eso nada, evite esos corrillos, venga, escuche el culto, la escuela sabática, pero no obedecen, o sea, no hacen lo que está mandado a hacer. Pues yo no sé si ahora donde el tema, porque acabo de entrar. Eso que uno salva responsabilidad en cuanto al manejo que se le den al tema o sigue uno siendo culpable. Estuvimos dialogando un poquito sobre eso, pero no mucho. Bienvenido, hermano Mayer. Pues no, ahí el asunto es simple. Nosotros debemos hacer valer nuestra autoridad como padres, en el sentido de que debemos especificarle claramente a ellos cuál es la conducta en la casa de Dios y cómo deberían ellos portarse delante del Señor. Yo entiendo que conforme pasa el tiempo,
el asunto se va volviendo un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando usted tiene hijos pequeños a cuando ya son personas más grandes o adultas o mayores. Igual existe la posibilidad de razonar con ellos. Ahorita estamos diciendo que en la idea, en el esquema original de disciplina o ideal de disciplina, nosotros deberíamos serle honestos y decir, mira, si continúas con esa conducta, vamos a tener que seguir esta otra que es la consecuencia de lo que tú has elegido. Y si te toca esa consecuencia, pues no es que nosotros te la estemos imponiendo, sino que tú mismo elegiste ese camino. Entonces, eso hace parte de la disciplina. Ahora, nosotros debiéramos, apuntando a lo que decía el hermano Mayer, procurar algo. Obediencia, el mandamiento dice que hay que honrar a los padres, al padre y a la madre. Ese mandamiento, los hijos deberíamos entenderlo como respeto completo y total. Es decir, la obediencia de sus hijos no debiera ser esporádica, eventual o transitoria. Es decir, solo porque usted se molestó ahorita, entonces ahorita se porta bien y los otros días vuelve y no respeta su autoridad, no. No que solo él es obediente cuando él le interesa, por ejemplo, porque necesita un permiso. No. La obediencia de nuestros hijos debería ser siempre. Pero obvio que hay razones que conducen a por qué nuestros hijos están así, especialmente cuando son mayores. Nosotros deberíamos indagar, averiguar y saber por qué está pasando eso. Por qué él está o ella está irrespetando la autoridad que uno tiene como padre. ¿Cuál es la causa? ¿Es que hemos faltado en algo con nuestras responsabilidades a él? ¿Es que nosotros le transmitimos un mal ejemplo? ¿Es que tal vez ellos sintieron que le faltamos al respeto o que no fuimos coherentes en un castigo, que fuimos injustos con ellos? ¿Cuál es la conducta, cuál es la razón por la que ocurre esa situación? Eso no va a ser fácil investigarlo. ¿Por qué no va a ser fácil investigarlo? Porque especialmente cuando se trata de adolescentes, los adolescentes desconfían de los adultos. Pastor, ¿por qué? Es un patrón clásico en la adolescencia, eso es así. El adolescente normalmente tiende a confiar más en sus amigos que en sus padres. Hace parte del proceso de la adolescencia y del descubrimiento, pero si uno es hábil, le pide sabiduría a Dios y hace las preguntas correctas, puede descubrir la razón de por qué una conducta indeseada está en un hijo. Y para eso se necesita obviamente la confianza. Si nuestros hijos en lugar de confianza lo que no tienen es miedo, pues va a ser difícil que ellos nos transmitan la razón de por qué está pasando eso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, bueno, entonces terminemos con una oración. ¿Qué les parece? Cierran sus ojos menos el hermano Mayer. El hermano Mayer, por favor, no. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia. Señor, hoy hemos empezado a adentrarnos en un mundo sumamente complejo, pero también sumamente interesante e importante, que es la de la educación de nuestros muchachos. Padre, permítenos que los principios de la palabra de Dios puedan iluminar nuestras ideas, que tú nos puedas conducir a una filosofía de educación bíblica para nuestros muchachos y que tú nos permitas dar lo mejor de nosotros para que ellos puedan ser personas que elijan el cielo, que estén dispuestas a ir a donde tú vayas, que estén dispuestas a seguir no solo tu ejemplo, sino también nuestro ejemplo, porque nosotros le hemos modelado a Cristo Jesús. Guárdanos, dirígenos y acompáñanos en el resto de esta tarde. En Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos, hermanos, por haber participado. Gracias, Pastor, a usted. Gracias, Muchas Pastor. gracias.